Muy buenas noches, radioescuchas, podcasteros, estudiantes en general. El día de hoy estamos aquí, estudiantes de la Universidad Rafael Andívar, para poder platicar un poquito más acerca del método científico. Y no solo qué es, cómo lo interpretamos, sino que también cómo es que se podría aplicar en las diferentes investigaciones y sobre todo en investigación aplicada, ¿verdad? Dentro de las primeras preguntas está la compañera Yeli, que nos va a explicar qué entendía ella por el método científico. Bueno, primero que todo, buenas noches compañeros. Desde mi punto de vista, el método científico para mí era bastante limitado, ya que yo creía que los científicos seguían un laboratorio rígido donde al final tenían que llegar a tener resultados exactos, con lo que con el tiempo yo fui entendiendo que esto era un método más amplio, ya que el método científico nos ayuda a investigar, nos permite observar, plantear hipótesis, contrarrestar evidencias y obtener conclusiones fundamentadas. Esto es más que una herramienta intelectual que aplicamos en distintas disciplinas e incluso en nuestra vida cotidiana para razonar de manera más crítica y ordenada, llegando a la conclusión de que entonces este es un proceso sistemático y riguroso donde los investigadores generan conocimientos, planteando preguntas, formulando hipótesis y realizando experimentos, analizando siempre los datos y obteniendo conclusiones basadas en evidencias. Muchas gracias. Ya en base a esta opinión, vamos a poder explicar un poquito más técnicamente qué es el método científico. El método científico es en sí una serie de pasos y procedimientos que deben ser ordenados y abarcan desde la observación, la medición, experimentación, formulación, análisis y sobre todo la posibilidad de modificar una hipótesis. Todos estos pasos y etapas deben ser lo más consistentes posibles y también precisos. Esto se hace para evitar cualquier discrecionalidad o subjetividad de las personas que estén realizando dicha investigación. Y el método científico tiene dos pilares fundamentales. Debe ser reproducible y debe ser refutable. ¿Qué significa esto? Que el método, los pasos que realizamos deben poder ser reproducidos por otras personas, pero al mismo tiempo también las hipótesis deben ser rechazadas, contradichas o incluso reformuladas para que puedan tener sentido y un mejor enfoque dentro de la investigación. Y bueno, como tercer punto tenemos cómo se relacionaría el método científico con el objetivo de estudio. Y pues básicamente el método científico tiene una relación directa con cualquier objeto de estudio, porque básicamente esta es la herramienta que nos permite analizarlo de una manera más objetiva y confiable. Cuando hablamos de un objeto de estudio, nosotros nos estamos refiriendo al tema o fenómeno específico que queremos investigar, y para comprenderlos a profundidad necesitamos un proceso ordenado, y ahí es donde logra entrar el método científico, ya que este método inicia con la observación, donde identificamos qué características o problemas presenta el objeto de estudio. Después formulamos una pregunta de investigación y planteamos una hipótesis, que es una posible explicación o solución. Posteriormente pasamos a la experimentación, donde aplicamos técnicas, pruebas o herramientas que nos permitirán recolectar más información. Luego analizamos los resultados, comparando los datos con la hipótesis inicial para confirmar lo que planteamos. Y finalmente elaboramos conclusiones, ya que esto nos ayuda a comprender mejor el objeto de estudio y a generar nuevo conocimiento. Lo importante de esta relación es que el método científico evita que nuestras ideas sean simples opiniones. En cambio, nos da un respaldo basado en evidencia. Gracias a este proceso, cualquier objeto de estudio puede analizar de una manera más clara, precisa y verificable. Sí, y nuestra cuarta pregunta dice, ¿qué metodología aplicaríamos nosotros al objeto de estudio? Y bueno, directamente nosotros aplicaríamos el método inductivo, ya que nosotros quisiéramos descubrir patrones, tendencias, también comportamientos, a partir siempre de la observación y la recopilación de la información. También aunado a esto nos gustaría también aplicar un poco del método deductivo, ya que también queremos comprobar si se cumplen los objetos de estudio, las teorías o las leyes que ya existen.
Recordemos que el método inductivo es un método de razonamiento y de hechos particulares para llegar a una conclusión en general. También aquí en este método nosotros observamos mucho la realidad, recopilamos muchos datos y a partir de ellos buscamos identificar patrones o regularidades. La quinta pregunta sería, ¿por qué utilizar esta metodología? ¿Por qué utilizar el método inductivo? Es una forma de razonamiento que parte de las observaciones de casos particulares para llegar a una conclusión general. No se basa en una teoría previa, sino que la construye a partir de la experiencia y la evidencia. Aquí podríamos imaginar que somos detectives en lugar de empezar en un caso con suposiciones sobre el criminal. El método inductivo nos guía a recopilar pistas, buscar patrones y llegar a una conclusión general. Y también nos ayuda a observar, identificar patrones y generalizar. Se basa en la realidad y no en la teoría. A diferencia del método deductivo que aplica reglas generales a casos particulares, el método inductivo te obliga a observar lo que realmente funciona. Esto significa que no gastarás recursos en tecnología de moda solo porque todo el mundo lo usa, sino que invertirás en una solución probadas para que resuelvan tus problemas. Fomenta la adaptabilidad y el aprendizaje, genera un entendimiento más profundo y esas serían las opciones que nos daría el método inductivo y por qué utilizarla. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas y esperamos que esta información haya sido de su agrado y les sea de importancia para futuras referencias.